sabio de mente estable. Ahora juntos. Aquel cuya mente no se perturba, ni siquiera en medio de las tres clases de sufrimientos, ni se alboroza en los momentos de felicidad, y que está libre de apego, temor e ira. Se dice que es un sabio de mente estable. Alguien dijo de mente estable, ¿no? De mente estable. Bueno, el Bhagavad Gita también da para el chiste. Significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. La palabra Muni significa aquel que se puede agitar la mente de diversas maneras en aras de la especulación mental, sin llegar a una conclusión concreta. Se dice que cada Muni tiene un punto de vista diferente, y a menos que un Muni difiera de los demás Munis, no puede ser llamado Muni en el sentido estricto de la palabra, un capricho de los especuladores. Dice Nacha Rishir Yasya Matam Na Vinam, la cita que hace Srila Prabhupada del Mahabharata, Vanaparva 313.117. Pero un Stita Dir Muni, como lo menciona aquí el Señor, es diferente del Muni ordinario. El Stita Dir Muni siempre se halla en estado de conciencia de Krishna, pues ha agotado todas las posibilidades de especulación creativa. Él recibe el nombre de Prashanta Nihesha Manu Ratantara, Strota Ratna 43. O aquel que ha superado la etapa de las especulaciones mentales y que ha llegado a la conclusión de que el Señor Shri Krishna o Vasudeva lo es todo. Vasudevaha Sarvamiti Samahatma Sudurlabhaha. A él se lo conoce como un Muni de mente fija. A una persona tan plenamente consciente de Krishna no la perturban en absoluto las embestidas de las tres clases de sufrimientos, pues considera que todos los sufrimientos constituyen la misericordia del Señor, creyéndose únicamente merecedor de más problemas debido a sus fechorías pasadas. Él ve que por la gracia del Señor sus sufrimientos se reducen al mínimo, de modo similar que cuando está feliz le atribuye el mérito de ello al Señor, considerándose indigno de la felicidad. Él se da cuenta de que solo por la gracia del Señor se encuentra en una condición así de cómoda y con la posibilidad de prestarle al Señor un mejor servicio. Y en relación con el servicio del Señor siempre es osado y activo y no se deja influenciar por el apego o la aversión. El apego significa aceptar cosas para la complacencia de los sentidos, y desapego es la ausencia de esa clase de apego sensual. Pero aquel que está fijo en el estado de conciencia de Krishna no tiene ni apego ni desapego, porque su vida está dedicada al servicio del Señor. Como consecuencia de ello, él no se enfurece en absoluto cuando sus esfuerzos fracasan. Éxito o fracaso, la persona consciente de Krishna siempre es estable su determinación en ambos casos. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakaramahyan Vedati Swaparantikam Amam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Bhushan Swami Navime Prabhupada Sambandaya Sarvatra Gaura Kripadaya Satya Shila Shakti Krishna Marga Shri Gurave Namaste. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bien. Cuando nosotros leemos el Bhagavad Gita tal como es,
las palabras de Srila Prabhupada, hay que siempre ser consciente de que Prabhupada tuvo que hablar de una cierta y determinada manera, dejar el conocimiento escrito de una forma que fuera categórica y concluyente, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros leemos características de una persona avanzada en la vida espiritual, ¿no? O sea, estar liberado, libre del apego, el temor y la ira. También el apego, podríamos decir que una versión de raga, el apego es kama, el deseo. Deseo y apego es lo mismo. Pero ¿quién no lo está? ¿Quién no lo está? ¿Quién está libre de eso? Acá somos muchos los que hace muchos años que estamos en la conciencia de Krishna y luchamos todavía con eso. Algunas veces más, algunas veces menos. Pero no cabe duda, como dice mi maestro espiritual, que Maya siempre tiene un trabajito para nosotros. Siempre tiene alguna calamidad para hacernos enredar y para demostrarnos que falta mucho por andar en el camino de la conciencia de Krishna, en el camino de la liberación del cautiverio material. Por lo tanto, nosotros vamos así pretenciosamente a leer el texto, a tratar de interpretarlo, partiendo de la base que lo que Srila Prabhupada explicó es la verdad absoluta a la cual nosotros de alguna manera siempre queremos dirigir. Es como, si se quiere, como una línea de horizonte que tanto más nos acercamos, tanto más se aleja de nosotros. Porque nos damos cuenta que en el camino siempre hay pozos. Nos damos cuenta que la condición humana es algo que parece ser que lo vamos a llevar hasta la muerte. O sea que no es que nosotros en un momento determinado hizo el switch así, salvo que seamos almas muy, muy bendecidas, con mucha misericordia sin causa por el Señor y nos convirtamos en almas verdaderamente autorrealizadas y devotos puros del Señor. Es difícil. No quiere decir que cualquier pequeño esfuerzo que nosotros hagamos en el sentido de liberarnos del apego, el temor y la ira, estemos favoreciendo nuestra vida espiritual y también complaciendo a nuestro maestro espiritual. O sea que si el objetivo final y la alegría podría llegar el día que nos liberemos del apego, el temor y la ira, no ese es el sentido que debe tener nuestra existencia, sino el hecho de mantenernos siempre alertas, siempre conscientes de que para complacer a nuestro guru debemos poner bajo control el apego, el temor y la ira. El solo hecho de mantener la actitud positiva en ese sentido ya es un éxito permanente. No bajar la guardia, no bajar el nivel de atención, ¿sí? Entonces, yo sí les propongo abordarlo el texto por partes, porque hay tantas cosas lindas, digamos, aquí adentro, que me gustaría marcar algunas que más me gustan y contarles algo de esto y también interactuar, porque es lo lindo, ¿no es cierto?, que podamos contar, si ahora mismo, en un ida y vuelta o al final con las preguntas, anímense a contar sus experiencias espirituales. Yo en mi profesión doy clases en empresas y lo que más refieren mis alumnos en sus encuestas de satisfacción, que de lo que más aprenden es de la experiencia de los demás. Así que yo creo que podemos trasladar del mundo material y del mundo de las empresas esto. Alibor, podemos tomar esto. Muy probable que nos pase, y el hecho de cuando uno escucha a alguien contar una anécdota no se le borra más. Después llega a la casa y la cuenta, no, ¿sabes que una señora contó tal cosa? Hasta guarda lujos de detalles. Entonces estaría bueno que nosotros compartamos. Bueno, en principio que el texto dice dice Krishna, ¿no? Aquel cuya mente no se perturba ni siquiera en medio de las 3 clases de calamidades. Bueno, arrancamos mal.
soy mala amiga. Porque, ¿cuáles son esas tres clases de calamidades? Son adiátmica klesha, dibáutica klesha, didáirica klesha. Adiátmica klesha son los sufrimientos que provienen de nuestro propio, de nosotros mismos, o sea, provienen de nuestro cuerpo, provienen de nuestra mente o de nuestras emociones. O sea, sufrimiento que proviene del cuerpo. Por ejemplo, recién, ¿no?, me dolía acá el pie, entonces ya uno no se puede concentrar porque el cuerpo dice no. Y entonces el cuerpo siempre está reclamando atención. Hambre, sueño, dolor, cansancio. ¿Y con los años? Peor. Así que vamos a ver cuánto aguantamos. Pero no cabe duda de que uno va lidiando con eso. Luego tenemos la mente, es tal vez la fuente de mayor sufrimiento, aunque también hoy podríamos decir que las emociones devenidas de la mente son fuente de sufrimiento, y quiero contarle algo de eso que he averiguado. O sea que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo es una fuente de sufrimiento. Luego tenemos adibáutica klesha. Adibáutica klesha son los sufrimientos ocasionados por otros seres, no necesariamente otras personas. Los otros seres pueden ser bacterias, ¿no? Uno se enferma, a veces se mueren, ¿no? Eso que dicen una intrahospitalaria, y bueno, es un bichito, ¿no? Una contaminación, es un bichito que uno es incapaz de verlo, pero que es suficiente para matarlo a uno, ¿no? O sea que el peor de los sufrimientos, con mosquitos, podríamos decir, pero también vecinos, o otras personas que están con nosotros compartiendo, están en nuestro entorno y estamos compartiendo los bienes escasos. Acá estamos bien porque hay lugar de sobra, podríamos poner más gente o separarnos más si quisiéramos. Y si fuéramos, como damos a veces clases en lugares muy chiquititos, que están todos así en el piso, con dolor, no sé, y uno ya se va apoyando en la pared y otro no sabe cómo poner las piernas, o a otro se pone cómodo entonces no cabe duda de que uno también recibe sufrimiento por otros seres. Y el didáirica klesha son los sufrimientos que vienen del mismo planeta, de la misma creación. Los tenemos los ventiladores porque, didáirica, ¿no? Daivi habla de los semidioses que regulan el planeta y que nos mandan lluvia, piedra, viento, calor, frío, inundaciones y todas esas cosas. Entonces, eso está en el mundo. O sea que estamos permanentemente nosotros conviviendo con el sufrimiento. En India decían que el mundo está tan preparado para sufrir, nuestro cuerpo está tan preparado para sufrir, que cuando experimentamos algo de felicidad, no se trata de felicidad verdadera, sino una leve disminución del sufrimiento. qué visión, ¿no?, tan realista. Y acá habla de una de las claves para poder ser feliz, que precisamente habla de la disminución del sufrimiento mental. ¿Sí? Una de las fuentes internas del sufrimiento es las 2 cucharadas soperas de cerebro que tenemos, que es así de chiquito, pero igual se las ingenia para generarnos muchos problemas. Pero ya sabemos cuáles son bien las 3 clases de sufrimiento. Ahora dice otra cosa, dice gozoso en los momentos de felicidad. O sea, dice aquel cuya mente no se perturba ni en medio de las 3 clases de sufrimientos. Convengamos que los sufrimientos, para que nos alteren, tienen que tener una intensidad. Si el sufrimiento es de baja intensidad, no perfora el umbral de nuestra conciencia. O sea, sufrimos pero no lo percibimos, pero sufrimos. Y en eso estamos. En eso estamos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos con que guardamos una cuota parte de sufrimiento del cual no somos conscientes. Pero sí está. Pero cuando ya se acumula el sufrimiento y entonces ya duele la rodilla, hay que cambiar la posición de las piernas, y ahí entonces ya uno, por el sufrimiento mismo, está forzado a... ¿Estoy saliendo bien?
Ay, bueno. Me habré pintado bien el tina. Como dice mi gurú, no saldrá en Facebook. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando el sufrimiento es de baja intensidad, no es que no esté, está. Y tarde o temprano se va a manifestar. Por lo tanto, tenemos dos tipos de sufrimiento, o un sufrimiento latente y un sufrimiento desplegado. El sufrimiento latente son todas aquellas cosas que nos van a pasar, como por ejemplo el vikarma, ¿no? Es el mal karma, todas las malas consecuencias, están en estado latente hasta que se despliega. Y luego cuando se despliega, a veces pasa por una etapa de no percepción, o sea, no perfora el umbral de la percepción consciente y pasa bastante tiempo hasta que uno se da cuenta. Tanto es así que a veces son nuestros amigos que nos dicen, che, pero ¿por qué no cambias la mesa de lugar y así tenés más lugar? Y dar vuelta un mueble que nos resultaba incómodo y nos pegamos en la rodilla y resulta que nunca se nos había ocurrido que estábamos sufriendo por eso. Viene alguien de afuera y lo ve. Y es por eso que también hay una indicación al respecto, que el ser humano, a partir de su propia incompetencia para poder percibir su propio sufrimiento, necesita siempre refugiarse en una persona consciente del sufrimiento. Y aquí aparece, se manifiesta el guru, el maestro espiritual. El maestro espiritual es el único que puede ser consciente de todo nuestro sufrimiento. Y es el que nos marca, ¿sí? ¿No? Nos va marcando lo que vamos a hacer, nos marca lo que estamos haciendo y nos cuida de lo que vamos a hacer. Entonces siempre hay que refugiarse en el guru. Cuando uno va a hacer algo importante, dice, Guru Maharaj, mire, yo quiero hacer esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque el guru nos ama y él sí está plenamente liberado del apego, el temor y la ira y tiene pleno amor con nosotros, entonces nos va a dar un buen consejo. Como un papá o una mamá va a dar siempre un buen consejo a su hijo. Va a intentar darlo. Pero lo cierto es que una persona, digamos, consciente de Krishna, dice Krishna, y reforzado por Srila Prabhupada, podría tener esta sintomatología, como que sufre, pero está bajo control. O sea, que el sufrimiento no llega a alterarlo de una manera que cada vez que se encuentra con alguien dice, ¿cómo estoy mal? Porque resulta que así allá mi vecino y el perro me ladra a la noche, y entonces la persona que no puede resolver su sufrimiento, no puede poner su mente bajo control, su mente se agita, buscándole el sentido del sufrimiento y buscándole también la solución. Buscando maniobras, estrategias, ¿qué puedo hacer para dejar de sufrir? ¿Por qué sufro? Preguntas que la mente nos obliga a formularnos, y ahí está el Muni. El Muni que dice aquí, aquel que se bate la mente en pos de ninguna conclusión. O sea, simplemente especula, razona. ¿Por qué caen las hojas de los árboles? Puede ser por esto, puede ser por lo otro, pero no tiene un sentido profundo, trascendental, es una pregunta que nos sirva para ser felices. Por eso, cuando habla de esta categoría del Stita Dhir Muni, Stita Dhir Muni es aquel que ha trascendido todas las especulaciones y ya no especula más. ¿Sí? Por ejemplo, refiero que una de las cuestiones más atractivas para mí de la conciencia de Krishna es el conocimiento. La gran cantidad, infinita cantidad de conocimiento que tiene. Puede contestar cualquier pregunta, la que uno quiera. Y como ya era muy inquieto mentalmente, estaba todo el tiempo buscando las respuestas a todas las preguntas que están acá. En el Srimad Bhagavatam, en el libro del Prabhupada está. Pero luego llega un momento que es tan abominablemente extenso el conocimiento que la mente cae derrotada. Y está lindo eso, está bueno el hecho de un día rendirse y decir, bueno, yo no, está bien, yo no voy a entender cómo funciona el mundo plenamente. Si yo no soy capaz, y han intentado, por lo menos hay 6 valientes que intentaron explicarme cómo es que cose una máquina de coser y no lograron hacerme entender eso.
¿Cómo es que pues un hilo que pasa por arriba se engancha con uno de abajo? Todavía no creo que me voy a morir, no lo voy a entender. Mucho menos puedo entender cómo es que se crea el mundo, porque estamos acá y demás. Pero hay cosas que sí puedo entender y que yo siento que son suficientes. Gracias. Y lo más que tenemos que entender, más allá de lo que Krishna nos explica aquí de la mente estable, lograr una mente estable, o tomar como sintomatología de estar liberados o comenzando a autorrealizarnos en la conciencia de Krishna, en tener una mente estable, es que más allá de esto, todo se reduce en el amor. Si una persona que no desarrolla amor, por más que entienda estas palabras, va a estar siempre autocontrolándose a la fuerza. No va a estar controlándose, va a estar reprimiéndose para dar este estándar. Si como dijo Srila Prabhupada, tradujo y hay que hacer así, sí, entonces martíllenme una mano y yo ni una, nada. Es mejor que uno sea auténtico y sea sincero, que lo que le duele, que lo que le molesta. Es mejor vivir las emociones en el momento, el lugar y circunstancias que corresponden, y no pretender ser lo que no se es. Que a veces uno se pone medio fanático cuando quiere ser devoto y quiere cumplir, ¿no? Entonces busca cuáles son las cualidades del devoto, y claro, si vos comes esto sin así nomás, sin de la mano de un gurú, entonces uno se equivoca y empieza como a tener posiciones de que no son. Entonces no se capta, no se entiende lo que se quiere decir. Para poder liberar el amor, primero tenemos que tener la mente estable. Y este texto es muy famoso, digamos, por estos contenidos que tienen que ver con lo que es tanto el apego, el temor y la ira, y tanto la mente estable. Y quiero mostrarlo un poco para que vean cómo hay una arquitectura y toda una ingeniería en el Bhagavad Gita, precisísimo, y que está bueno que uno se sumerja y descubra de la mano de los maestros que tenemos a encontrar esos enlaces. ¿Por qué? Porque nos dan más convicción de la coherencia que tiene y de la importancia que tiene este conocimiento. Dice: aquel cuya mente no se perturba ni siquiera en medio de las tres clases de sufrimiento. O sea, nosotros no. Nosotros no vamos a perturbar. Salvo que logremos desarrollar amor por Krishna. Entonces, gradualmente, esto se va a ir manifestando. No es una cosa que uno diga, yo estaré bien el día que no me perturbe por el sufrimiento. No, eso es como envejecer. Uno envejece sin darse cuenta. ¿Se entiende? O sea, es un proceso natural. No es que uno tenga que articularse para eso. Además dice, ni se alborozan los momentos de felicidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera también se sabe que ciertas felicidades son de índole temporario. Entonces, ya tampoco se entrega a altos éxtasis, tal vez de alborozo por cuestiones materiales, por sobre todo. Y dice, y que está libre del apego, el temor y la ira. Apego dijimos deseos. En el capítulo un poquito más atrás o más adelante, no me voy a acordar ahora, Krishna explica cómo es que uno se enreda la mente con el deseo. Dice así: al fijar los sentidos en sus objetos, en la persona se desarrolla apego por ellos. Del apego surge la lujuria. De la lujuria surge la ira, de la ira surge la ilusión, y de la ilusión la pérdida de la memoria. Habiendo perdido toda compostura, uno vuelve a caer de nuevo en el charco material. Esos son varios versos que explica Krishna que cómo se logra el apego. Y bueno, uno se fija, se obsesiona por un objeto. Hay tres focos de atención, tres focos que nosotros podemos detectar. Dirigimos nuestra mente a un objeto
¿Dirigimos nuestra mente a un sujeto o dirigimos nuestra mente a alguna acción? No somos tan complejos. O sea, todo el tiempo nuestra mente está manejándose en estos tres campos: sujeto, objeto y acción. O sea, no es tan complicado. Uno para un poquito, tira un poco el freno de mano y vea hacia dónde está llevando su concentración, su enfoque. A veces se enfocan en sujetos. Estamos hablando de personas. Por ejemplo, puede ser nuestro hijo, nuestra madre, nuestro padre, el patrón de la empresa donde trabajamos, puede ser nuestro perro, puede ser nuestro vecino, puede ser alguien, una persona. Y la mente además divide entre, tienes, digamos, 6 divisiones muy elementales. La mente divide entre lo que es amigo y enemigo. O sea, la mente, cuando nosotros vivimos, la mente permanentemente hace esto. La información que ingresa nos dice si una persona es amigo o enemigo. ¿Sí? Por ejemplo, de los objetos, divide si es alimento o veneno. Y las acciones las divide entre agradable y desagradable. O sea que no está complicado. O sea que ya podemos, en el maremoto mental que tenemos y el desorden y el desconocimiento de quiénes somos, por lo menos sabemos 3 cosas concretas. Que la mente siempre está viendo objetos, sujetos y acciones y concentrándose en ellos. Y automáticamente, si es un sujeto, lo toma por amigo o enemigo; si es una cosa, por alimento o veneno; y si es una acción, por agradable o desagradable. Entonces se imaginan que aquello que es venenoso, enemigo y desagradable, uno lo va a estar evitando y va a estar generando acciones de repelencia. Y de aquello que es mi amigo, que es dulce, que es placentero, que me alimenta, me atrae, y me atrae y me apego. Entonces uno lo que hace todo el tiempo es evitar el sufrimiento y buscar el placer. Siempre busca aquello que es agradable y dejar atrás todo lo que es desagradable. ¿Se va entendiendo? Entonces, la mente dice, al fijar la mente, al fijar los sentidos en sus objetos, sujetos o acciones, en la persona se desarrolla apego. Y ahí es donde está, que cuando nosotros erramos en la selección del objeto, sujeto o acción, ahí empezamos mal. Ahí es donde arranca el problema. Porque en un momento determinado a una persona le dicen, que si yo falleció un ser querido y resulta que está ahí un amigo, lo contiene y el amigo fuma. Y entonces, toma, sí, dame. Y se fumó su primer cigarrillo. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? El cigarrillo te mata, tiene un montón de agentes cancerígenos. Sin embargo, en ese punto fijamos la atención en el cigarrillo, vemos a este señor amigo nuestro fumar, ¡ay, qué tranquilo, qué! Claro, fuma. No sé qué vemos y entonces imitamos. Y luego, por pérdida por falta de conocimiento, quedamos pegados a ese vicio. Entonces, ¿qué pasa? Dice Krishna, al desarrollarse el apego por eso, luego eso se sobreestimula y se expande en lujuria, porque luego queremos más y más y más, como el dinero, por ejemplo. Entonces, vemos a alguien que tiene dinero y que tiene un buen pasar, y decimos, yo quiero ser como ese sujeto, tener las cosas que él tiene haciendo lo que él hace. Va en la moto de agua, viene con un auto importado, viaja al exterior en avión, está siempre bronceado, está siempre, viste ropa fina. Entonces, objeto, sujeto y acción, uno se la pega, y luego que empieza a trabajar para conseguir dinero, para eso siempre quiere más y quiere más y quiere más. Porque cuando ya consiguió el mismo auto, el otro ya lo cambió. Uno es más lindo. Si, ¿cómo voy a tener este auto? Es viejo ya, este auto es feo aparte, pasó de moda. Y ahí se empieza en un consumismo que nuestra mente queda así como atraída y magnetizada por estas cuestiones. Entonces, ¿qué ocurre?
empiezan a desarrollarse más deseos de los que nosotros podemos resolver. No tenemos ni recursos suficientes, ni el peor de los recursos, no tenemos tiempo para hacer todo eso. O sea, para ser rico, para el que es rico por naturaleza porque heredó la riqueza, lo logró sin esfuerzo, pero para aquel que es pobre, todos nosotros, tenemos que trabajar muy mucho, y tal vez nunca lo consigamos. Pero si alguien no nos despierta y nos despierta, nosotros creemos que podemos ser ricos y llevar toda una vida completa de esfuerzo, abandonando a la familia, abandonando a los amigos, metiéndose con las tarjetas de crédito, metiéndose con los bancos para tener más. ¿Todo por qué? Por